La vida es como una carrera que todos corremos, pero en el camino siempre se encuentran obstáculos que vienen de forma sorpresiva. Una enfermedad que no esperabas, dificultades financieras, crisis familiares, entre otras. Pero todas esas dificultades, todas esas adversidades son parte de la vida, son instrumentos o temporadas que nos hacen crecer. El primer impacto que producen todas esas situaciones es en nuestra mente, porque en nuestra mente se gestan todos los pensamientos y ante estas situaciones muchos de los pensamientos que se gestan son negativos y esos pensamientos vienen a frustrarnos y a debilitarnos. Es entonces cuando esto se convierte en una verdadera batalla, porque por un lado tú quieres mantener tu confianza en Dios y decides confiar en Dios y dices todo va a estar bien o Dios tiene el control de todo, pero cuando tú dices esas palabras ya en tu mente estás pensando cómo hacer o estás pensando el qué pasará en la situación que tú estás viviendo actualmente. Comienzas a ver, a enfocarte en el problema y a ver que ese problema es tan complicado para ti y piensas que no se resolverá. Vienen todo tipo de pensamientos a nuestra mente porque el enemigo aprovecha esas temporadas para invadirla y para hacernos dudar del poder de Dios. Te hace dudar, te hace tambalear la fe y en muchos de los casos las personas hasta llegan a sentirse confundidas y no saben cómo reaccionar ante esas situaciones que viven. Son movidas a quitar la mirada de la verdad, se desenfocan de las promesas que Dios les ha hecho y dejan de lado su fe y actúan en sus propias fuerzas. Tienden a decir, yo soy realista y esperan lo peor en la situación que viven. Y en cuestión de segundos sus pensamientos negativos vienen como dardos a la mente con el único propósito de llevarte a la preocupación. Te roban la paz, te inquietan, te trae temor para que pienses en todo pero menos en que Dios está contigo. Y te hace ver el problema como una montaña inmensa, difícil de ser removida. Todo esto puede traer desánimo a cualquier persona al punto de ser tentado a rendirse. Estos son momentos difíciles y nos llevan a preguntar muchas veces qué fue lo que pasó o por qué a mí, por qué Dios ha permitido esto sobre mi vida. O yo te animo a pesar de lo difícil que tú puedas estar viviendo en esta temporada, a pesar de la angustia o la desesperación en la que hoy te encuentres, a que no te rindas, porque esto es solamente una pausa en tu vida para hacerte crecer. Y debes mantenerte firme creyendo en lo que Dios hará contigo. Moisés en los momentos más difíciles de su vida, él se sostuvo, dice la palabra, como viendo al invisible. El salmista David en el capítulo 27, versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él decía, me hubiera rendido si no hubiera creído en la bondad de Jehová. Quizás tú sientas ese problema o esa crisis que se ha prolongado por mucho tiempo. O sientes que estás desmayando por el peso de esa carga que tú llevas. Probablemente la presión de una escasez, el desempleo de una enfermedad, el dolor provocado por una herida, el rechazo y todas esas dificultades con las que has estado tratando te quieren hacer desmayar o desalentarte. Pero escucha bien esto, la fe que viene de Dios, esa es la fe que te va a levantar y te va a hacer seguir adelante. Hay muchas personas alrededor del mundo con situaciones similares a las que tú y yo estamos viviendo en esta temporada, o quizás peores a las nuestras. Pero yo sé que el tiempo perfecto de Dios, Él actuará. Tú verás su gloria, verás la luz en medio de las tinieblas y el sol de justicia saldrá a tu favor. No dejes que estos momentos difíciles te hagan desmayar y te hagan rendirte, porque el Señor tiene grandes victorias para ti. Pero sí necesitas dejarte mirar la fuerte tempestad y comenzar a ver la bondad de Jehová. David decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. La bondad que David esperaba mirar en un futuro era ver el propósito de Dios cumplido en su vida, era ser rey sobre el pueblo de Israel.
Y él se aferró todo el tiempo a esa palabra profética que salió de la boca del profeta Samuel. Y esa palabra lo hizo esperar, esa palabra lo sostuvo, esa palabra lo mantuvo consolado en los tiempos de mayor aflicción. No olvides tú también las promesas de Dios, que Dios te ha dado también a tu vida. Que tú puedas también decir, como David, miraré la bondad de Jehová por encima de toda circunstancia adversa. A veces lo fuerte del problema o lo grande que parece a nuestros ojos nos hace perder el enfoque. El apóstol Pedro, cuando iba caminando sobre las aguas, dejó de ver al Señor y se desenfocó y comenzó a ver la tempestad y las profundas aguas. Y fue allí donde él comenzó a hundirse. Cuando nosotros dejamos de ver a Dios y vemos solamente el problema, entonces comenzamos a hundirnos en las aguas y es cuando nosotros sentimos que nos ahogamos en ella. ¿Qué es aquello que nos conduce a rendirnos o a darnos por vencido? Nos rendimos cuando nos enfocamos en el problema. Nos llenamos de actitudes negativas, hacemos declaraciones derrotistas, me doy por vencido, se acabó esto para mí, ¿para qué intentarlo de nuevo? No aceptes ni creas a esos pensamientos negativos que tu enemigo está trayendo a tu mente. Ten fe por encima de todo. Decide creerle a Dios y aceptar su perfecta voluntad. Y después que hayas salido victorioso, te darás cuenta que a través de esta dificultad que pasaste, tú creciste. Que hoy puedas decir también, yo miraré la bondad de Jehová. No te rindas, no te desanimes, levántate y sigue adelante. Que Dios te bendiga. Si quieres recibir a Jesús, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador, que moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor, me arrepiento.